resurrección, muerte y resurrección ahora tenemos. Así es, Señor. A Él le debemos este tiempo en donde Él eligió y quiso que nosotros estuviéramos presentes delante de Él a través de su palabra. Amén. Gracias, Jesús, por ese amor. Gracias, Señor, por permitirlo. Gracias porque has puesto en nuestro corazón ese deseo de estar contigo, en tu palabra, en tu mensaje. Sí, Señor. Y que tú, Jesús, estés más en nosotros. Amén. Bendícenos, Señor, en este tiempo, esta noche. Sí, Señor. Que el pastor Jonathan sea un instrumento tuyo, poderoso, para que nada quede en nuestro corazón sin ser revelado de tu mensaje. Glorifícate, Señor. Bendícelo, Señor, dale de ti, dale de tu Santo Espíritu. Amén. Que nuestros corazones también sean cubiertos y llenados de tu Espíritu para que podamos ver, abrirlos, Señor, ábrelos, Señor, para que podamos escuchar, ver, grabar, tener en nuestro corazón como en piedra tu mensaje, tu palabra, y nunca te alejes de nosotros. Es tu presencia, tu palabra esté en nosotros, que tu verdad esté en nosotros, que no la dejemos, y que sobre todo, Señor, nos reveles hoy todo aquello que tú quieras que nuestro ser conozca y sepa, para alabarte, para adorarte, para glorificar tu nombre, para seguirte. Dando gracias, Señor. Bendito seas, Jesús. Gracias, Bendito Señor. sea tu nombre. Sí, aleluya, Señor. Y en el nombre de Jesús, Sí, Señor. esta noche es tuya, Señor. Glorifícate. Esta noche es para ti. Así es. Guárdanos en ella. Sabemos que tú estarás aquí para librar, quitar todo aquello que no es de ti. Amén, Señor. Y nada impedirá que tu verdad no sea revelada hoy, Señor. En Jesucristo, nuestro Señor nuestro, te lo damos y lo pedimos. Amén. Y lo sabemos que así será. Amén. Gloria a Dios. Y Amén. 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 Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hoy comenzamos con la lección número 1 de Marcos también. Y el título de la lección de hoy es Arrepentíos y creed en el Evangelio. Así en la versión de la Reina Valera. Y el versículo central es justamente trata del Marcos 1:15, donde dice: se ha cumplido el tiempo, decía, el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y crean las buenas nuevas, palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hoy vamos a estudiar entonces un poco el trasfondo de todo esto, es el comienzo de este Evangelio de Marcos. La semana pasada estudiamos que el Evangelio de Marcos es el primer evangelio de los 4 evangelios del Nuevo Testamento escritos por los discípulos. Sabemos que Mateo fue escrito por el mismísimo discípulo de Jesucristo, que fue el recaudador de impuestos. Marcos no fue un discípulo directo, no fue un apóstol de Jesucristo, pero Marcos fue un jovencito. Se estima que habría sido un jovencito de 12 años en la época donde Jesús estuvo ministrando allí en Galilea. Pero él, cuando luego Jesús muere y resucita y es elevado al cielo, Marcos, cuando crece, sirve a Pedro, ayuda a Pedro, y Pedro fue el maestro y Marcos fue el discípulo de Pedro. Por lo tanto, se cree que todas las escrituras de Marcos están basadas en las prédicas de Pedro, que fue el testigo ocular directo como apóstol directo de Jesucristo. Y siendo él posiblemente, porque Pedro luego en su vejez se trasladó a Roma para predicar el Evangelio en Roma, donde fue él también crucificado como Señor Jesucristo, pero al revés. Por lo tanto, su ministerio, Pedro, fue realizado en Roma. Pero ustedes saben muy bien que Roma no habla hebreo,
y Pedro hablaba arameo o el hebreo antiguo. Por lo tanto, en la época donde estaba Pedro enseñando en ese momento en Roma, enseñaba a los judíos que habían emigrado a Roma o también escapado, en realidad habían refugiado hacia Roma, o también los hijos o nietos que nacieron descendientes de los judíos que nacieron en Roma, que como son descendientes solamente hablaban el idioma latín o el romano que en ese momento hablaba allí, y algunos otros que fueron conversos gentiles que fueron conversos en ese momento. Por lo tanto, cuando Pedro predicaba, necesitaba un intérprete, un traductor, y se cree que Marcos, que fue su discípulo, se cree que él fue el traductor o el intérprete cuando Pedro predicaba. Por lo tanto, él, como traductor, escuchó y conoció todas las palabras y las prédicas de Pedro. Por lo tanto, se cree que todas estas traducciones, todo este evangelio de Marcos, están basados en las prédicas de Pedro. Y se nota un poco en su texto o en su característica las expresiones directas de Pedro. Porque Pedro no fue un hombre académico, fue un hombre práctico, fue un hombre, digamos, pescador, pero con un temperamento directo. Por lo tanto, nosotros vamos a ver cuando estudiamos hoy que la escritura de Marco se parece mucho al estilo de Pedro, según los estudiosos. Y otra de las cosas que tenemos que también tener en cuenta es que Marcos también estaba en Roma, y el nombre de Marcos es un nombre romano en realidad. Se cree que su nombre completo es Juan Marcos o Johannes Marcos, que es en el hebreo, en el griego, que es en la época helenística donde hablaban el griego también. Por lo tanto, él escribió este evangelio para los creyentes que estaban en Roma. No se olviden que Roma en ese momento estaba siendo muy perseguidos, estaban siendo muy perseguidos por Roma misma, porque en el año 64 después de Cristo, Nerón incendia Roma, y sabemos que más o menos Jesucristo habrá elevado al cielo en los años 33, más o menos después de Cristo, aproximadamente. Y entonces, pasado 30 años después, ocurre la tragedia de una masacre y la persecución y asesinato de los cristianos. En ese momento es cuando Pedro también es perseguido y martirizado en ese momento. Entonces, bajo esas circunstancias muy hostiles, muy perseguidos, muy castigados, los cristianos se escapaban en distintos lugares, y algunos inclusive temblaban y titubeaban en su fe. Entonces Marcos vio la necesidad de escribir una carta, o en ese momento era una escritura, para darle a toda esa gente que todavía eran nuevos en fe, para darle claramente cuál es el mensaje que Jesucristo vino a dar y qué es el evangelio que vino a dar. Entonces, un poco ese es el motivo por el cual estamos viendo Marcos, que fue el primero de los evangelios. Y el tercer evangelio es Lucas. Lucas no fue un discípulo directo, él fue un médico que estuvo también sirviendo y ayudando a Pablo posteriormente. Por lo tanto, es un hombre de generación posterior. Por lo tanto, el evangelio de Lucas fue escrito más tarde. El último evangelio, que es el evangelio de Juan, él sí fue
el discípulo directo y apóstol de Jesucristo. Pero Juan fue un jovencito también, el menor de los discípulos. Por lo tanto, en su edad avanzada escribió el Evangelio de Juan. Por lo tanto, también es uno de los evangelios ulteriores, que fue escrito después. Entonces, volvemos otra vez a ver el capítulo 1. Ahora vamos a ver el versículo 1 al 8, donde trata el subtema de Juan el Bautista, que prepara el camino. Entonces vamos a comenzar con la pregunta número 1. Le voy a pedir, por favor, la hermana Lucero, por favor. Según el versículo 1, ¿qué trata este capítulo? ¿Quién es Jesús? Comienzo del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Bueno, según el versículo 1, está diciendo que este capítulo o este libro que se está escribiendo, que es el de Marcos, es el Evangelio de Jesucristo, y este es el comienzo del Evangelio de Jesucristo. Entonces, todos pueden pensar que está escribiendo, esto es el comienzo del Evangelio de Jesucristo, que es el Hijo de Dios, o el Evangelio cuando comenzó. Fíjense un poco cómo empieza el Marcos, a diferencia de otros evangelios del Nuevo Testamento, donde todos empiezan con una historia. ¿Se acuerdan? Nosotros aprendimos el Evangelio de Mateo la vez pasada, y Mateo ¿con qué comienza? Con la genealogía. Con la genealogía de Jesucristo. ¿Y por qué comienza con la genealogía de Jesucristo? Porque Mateo fue dirigido hacia los creyentes judíos. Y los judíos, para convencer que Jesucristo es el Hijo de Dios, es el Mesías prometido, tenía que primeramente introducirlos a ellos desde la época remota del antiguo pacto de Dios con sus antepasados. En este caso empieza con la genealogía a partir de Abraham, porque Dios le había dado a Abraham el pacto. Había elegido a Abraham para decirle que a través de ellos iban a dar un Mesías para salvar y bendecir al mundo. Y Lucas, por ejemplo, también él empieza a dar una genealogía. Pero la vez pasada comparamos que la genealogía de Lucas iba un poco más allá. Lucas, como un hombre era mucho más científico y historiador, él empieza a remontar ¿hasta dónde? ¿Hasta quién? Hasta Adán. ¿Se acuerdan? Entonces, si ustedes se fijan muy bien, retoma un poco lo que estudiamos la vez pasada, Lucas empieza a remontar hasta Adán, diciendo que Jesucristo es hijo de David, descendiente de David, y es el Mesías prometido porque es de la genealogía, del linaje de David. Y el último evangelio, que es el evangelio de Juan, empieza también como introducción desde la época de la creación del mundo. Y donde de esa creación del mundo existió el verbo, y diciendo que Jesucristo mismo fue el mismo creador del universo. Bueno, fíjense que Marcos, que es el primer libro, el primer evangelio escrito, él es muy directo. Dice, bueno, olvídense, esto es el evangelio, dice. Les voy ahora a comentar, les voy a empezar a narrar a ustedes acerca de qué es el Evangelio de Jesucristo. Y va al grano directamente. Va directo al grano, sin introducción, sin ninguna introducción histórica. Eso es un poco el estilo de Pedro, ¿no? Y la palabra del Evangelio, la palabra Evangelio que ustedes ven aquí escrito en griego, que se lee como Evangelión. Evangelión significa buena nueva. Es buena noticia. ¿Por qué buena noticia? ¿Por qué utilizó esta palabra? Porque la palabra evangelión era utilizado por los romanos o por los helenísticos, por los griegos en esa época, pero lo usaban para referirse a una buena noticia, como la victoria en batalla, cuando ganaron batallas y esa batalla traía paz al pueblo.
Por lo tanto, era buena noticia haber ganado la batalla, haber tenido la victoria. Y está hablando acerca de la llegada de Jesucristo como esa buena nueva, buena noticia, que significa evangelio. Porque la buena noticia está diciendo es que Jesucristo, el Mesías prometido, el Mesías tan esperado, que es Hijo de Dios, ha llegado. Eso es lo que está narrando, diciendo directamente, muy directo y muy al grano. Y Marcos declara de que Jesucristo es el Hijo de Dios, que ese Jesús que ustedes ven, que todos conocen porque todos convivieron, que todos creen que es el hijo de un carpintero, que todos crecieron juntos, que fueron a la escuela juntos, todos estuvieron. Bueno, ese Jesucristo es verdaderamente Hijo de Dios, está diciendo. Y ese es el Mesías que ustedes de tanto tiempo, de la época remota de Abraham, fíjense que Abraham era un personaje de unos 2100 años antes de Cristo. Y está diciendo ese mensaje, esa promesa de Dios que nos dio a nuestro antepasado hace más de 2000 años, se hace realidad ahora, se hizo realidad ahora a través de Jesús. Sí, ese Jesús que ustedes lo conocen, hijo de José. Bueno, ese carpintero, él es hijo de Dios, está diciendo. Esta declaración inclusive puede costarle la vida en un momento de tribulación donde, fíjese, su maestro Pedro ha sido muerto por los romanos en el año 64, que les decía recién, del incendio de aquella ciudad producido por el emperador Nerón. Aún así, está arriesgando la vida. Decirle, esto es el Evangelio. Cristo, Él es Hijo de Dios. Está diciendo. Hoy día yo estaba viendo el otro día unos videos que me mandaron de personas de China, de Wuhan, donde brotó esta epidemia del virus de corona. Y resulta que el gobierno de China, el gobierno de China está diciendo una cantidad de enfermos muy inferior a la realidad. Están encubriendo una realidad y donde entonces muchos ciudadanos están muy enojados, muy disgustados de encubrir, que está encubriendo el gobierno, decía. El gobierno comunista está encubriendo algo y no está demostrando la realidad. Entonces, para ellos quieren dar a conocer la realidad a través de YouTube y empiezan a grabar ellos un video personal y empieza a editar, empieza a subirlo en el YouTube para que la gente lo conozca la realidad. Pero tanta gente, inclusive hubo abogados, hay mucha gente que hicieron eso, y toda aquella gente que hicieron eso fueron perseguidos por la policía china y han sido o encarcelados o han sido desaparecidos. Por lo tanto, decir en ese momento la realidad de la verdad le costaba la vida a ellos. Hoy día le cuesta la vida a los que dicen la verdad. Es algo similar en este momento cuando está ocurriendo Marcos. Marcos está diciendo la verdad. Sí, la verdad es que este Jesús que ustedes mataron, Él resucitó y vive y Él es Hijo de Dios. Al decir eso significa muerte. Así Pedro también fue muerto. No solo Pedro, pero cientos de cristianos fueron martirizados en el anfiteatro romano. Entonces, eso es lo que está ocurriendo. En ese ámbito está escribiendo este Evangelio de Marcos. Quiero que por lo menos nosotros nos pongamos en el trasfondo histórico de por qué y cómo fue escrito este Evangelio de Marcos. Y él empieza a decir sin vueltas. Dice, sí, ese Jesucristo, Él es el Evangelio. El Evangelio, la buena noticia, es el hecho de que ya ese Mesías tan esperado por miles de generaciones, por miles de años, por cientos de generaciones, Él llegó y Él es Jesús.
y él es hijo de Dios. Le cuesta la vida, pero él está diciendo la verdad. Eso es lo que estamos viendo en este versículo 1. Vamos a la pregunta número 2, el versículo 2. Buenas noches, hermana Consuelo. ¿Está usted allí? ¿Me escucha? Sí, hermano, buenas noches. Bueno, buenas noches, hermana. ¿Puede usted, por favor, leer la pregunta número 2? Adelante, por favor. ¿De qué escribió Isaías el profeta? ¿Quién es mi mensajero? ¿Cuál fue su misión? Sucedió como está escrito en el profeta Isaías: yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Amén. Bueno, para aseverar de que Jesús es el Hijo de Dios y es el Mesías prometido, entonces Marcos hace referencia ¿a quién? Al profeta Isaías. Y además del profeta Isaías, él hace referencia también al profeta que vino a declarar, a preparar el camino. Fíjense, por ejemplo, dice, él está tomando versículos del Antiguo Testamento donde Dios le prometió un mensajero que irá por delante de aquel Mesías que ha de enviar. Por ejemplo, está en Éxodo 23:20. Éxodo 23:20 dice: date cuenta, Israel, que yo envío mi ángel delante de ti para que te proteja en el camino y te lleve al lugar que te he preparado, dice. Entonces también él retoma Isaías 43, una voz proclama, dice: preparen en el desierto un camino para el Señor, enderecen en la estepa un sendero para nuestro Dios, dice. Y también en Malaquías 3:1 dice: el Señor Todopoderoso responde: yo estoy por enviar a mi mensajero para que prepare el camino delante de mí, dice Malaquías. Todo versículo del Antiguo Testamento está hablando que vendrá un mensajero delante del Mesías. Y por ejemplo, él dice que todo esto está escrito por el profeta Isaías, dice Marcos. Pero como Marcos no está entrando en una explicación detallada teológica, sino lo dice muy a grosso modo. ¿Vieron? Como Isaías también dijo que iba a venir un mensajero delante de ti, pero ese mensaje lo decía en distintos lugares, porque si uno busca este mensaje que dice, este pasaje que está citando Marcos en el libro de Isaías, no lo van a encontrar. Por eso todos van a decir que Marcos ni siquiera sabe la Biblia. No fue ese caso. Sino el caso es que él está resumiendo, englobando en general. Por lo tanto, él no está diciendo, este es el versículo Isaías. Pero como está escrito también por el profeta Isaías que iba a venir este profeta, un mensajero delante de ti, o sea, delante del Mesías, bueno, en realidad, este mismo pasaje está en Malaquías, pero lo dice como había también dicho Isaías, y en muchos lugares de la Biblia. Por lo tanto, quiero aclarar esto para que no digan, bueno, Marcos se equivocó. No, Marcos está diciendo a grosso modo, un poco así, englobando el mensaje del Antiguo Testamento, diciendo también, así como Isaías también dijo, está diciendo esto. Pero ¿por qué lo dice Marcos? Es para poder mostrarle al pueblo de Israel que ha llegado el momento del cumplimiento de la profecía tan esperada. Eso es lo que quiere mostrar. Por lo tanto, que Jesús es Hijo de Dios, que es el Mesías, es el cumplimiento de la profecía de nuestra creencia, de nuestros antepasados, de todos los profetas del Antiguo Testamento, está diciendo. Ese es el objetivo de este versículo 2 de Marcos. Vamos a la pregunta 2. Bueno, Pastor Rafael, por favor, entonces, le pido me ayude con la pregunta número 2. Adelante, por favor. Sí, dice, ¿cuál fue su mensaje? Piense sobre el significado de enderezar sus sendas. Voz de uno que grite en el desierto, preparen el camino del Señor, háganle sendas derechas.
Amén, amén. Fíjense que esta parte sí corresponde a la cita de Isaías, el capítulo 40. Aquí hemos visto, recién aquí Isaías 43, dice: preparen en el desierto un camino para el Señor, enderecen en la estepa un sendero para nuestro Dios. Este mismo versículo, sí, él lo cita aquí en el versículo 3, diciendo que hay que preparar el camino. Preparen el camino del Señor, enderezad sus sendas, hagan sendas derechas, dice. Y el significado de sendas, ¿por qué habrá dicho esto? ¿Cuál es el significado figurativo? ¿Por qué lo dijo? Porque lo está diciendo en esa época, cuando un rey entraba a una ciudad conquistada. ¿Qué es lo que hacían? Ellos enderezaban, ellos aplanaban el camino para que el rey entrara en esa ciudad. Él está haciendo esa comparación para que ustedes deben enderezar, abran su camino, abran su corazón, enderecen su corazón para que el Rey, Hijo de Dios, Mesías, Jesucristo, el Señor nuestro, entre en su corazón. Eso es lo que está diciendo. Por lo tanto, el significado de enderezar sus sendas es preparar el camino, alisar el camino, para que entre para recibir al Señor Jesucristo. ¿Por qué dice esto? Para que prepare el corazón de cada uno para recibir al Rey Jesucristo. Porque en ese momento la gente no tenía un corazón para recibir a Jesucristo. Esto es una historia un poco larga. ¿Por qué la gente estaba rechazando? Porque se acuerdan, si ustedes un poco, yo cuando les explicaba un poco el compendio, en la introducción de la Biblia, les había comentado de que en un momento Israel, por no obedecer la palabra de Dios y seguir adorando ídolos, Dios finalmente los envía a ser conquistados por los babilonios y son llevados, esclavizados en Babilonia. Y regresa de Babilonia luego de 70 años de cautiverio. En ese momento, cuando llegan nuevamente a Jerusalén, reconstruyen la ciudad, primeramente reconstruyeron el templo de Jerusalén, Zerubabel, y luego empiezan a reiniciar su vida y a restaurar todo lo que ellos habían perdido y destruido, fueron destruidos, tratando otra vez de volver y ahora sí obedecer a Dios, porque se dieron cuenta que ellos fueron castigados por no obedecer a Dios y por adorar ídolos. Entonces ellos esperaban y Dios le daba mensajes a través de los últimos profetas como Zacarías, como Malaquías, diciendo: en un momento les voy a mandar a ustedes el Mesías. Él vendrá ese día del Dios de Jehová, vendrá ese día en el cual ustedes serán liberados, ustedes serán realmente libres, bendecidos. Ese día llegará. Y ellos estaban esperando, estaban haciendo todo lo que tenía que hacer, respetar los preceptos del Antiguo Testamento, pero pasaron 100 años, 200 años, 300 años sin ninguna respuesta de Dios, ni siquiera profetas. Pasaron 400 años, estamos hablando de estos 400 años del periodo intertestamental, donde no hubo ningún profeta en Israel, donde no hubo ninguna palabra de Dios. Entonces ellos empezaron a pensar: ¿qué pasó con Dios? ¿Dios se olvidó de Israel? ¿Dios nos abandonó?, decían. Total, ¿para qué estamos entonces nosotros haciendo todo esto en el templo, sacrificios y todos estos preceptos del Antiguo Testamento, si Dios no está? Dios ya no está, se olvidó de nosotros. Dios ya abandonó a Israel, decían. Y muchos hacían sin ganas. Inclusive sacrificaban animales no puros, sino animales enfermos, animales tuertos, animales rencos, lo cual estaba prohibido, pero ellos no estaban agradecidos con Dios. Entonces, ese tipo de fe, ese tipo de corazón, ese corazón no estaba enderezado, recto, según la palabra de Dios, para poder recibir a Jesucristo. Es decir, había una impureza, había una corrupción total,
los sacerdotes eran gentes que se ganaban dinero por ser sacerdotes. O sea, el sacerdocio no era para poder bendecir al pueblo de sus pecados, para liberar sus pecados, para limpiar sus pecados con sus sacrificios de holocausto, sino era para ganar dinero y para llenarse sus barrigas. Entonces, era ese momento en el cual está llegando Jesucristo. Ya nadie creía en Dios, cada cual a veces mucho más creían en los ídolos paganos de los lugares que estaban a su alrededor que creer en Jehová. Por eso, vuelvan a Dios, enderecen su corazón, abran su corazón, arrepiéntanse, vuelvan a Dios, vuelvan a lo que era correcto, vuelvan al camino recto, alisado, sin irregularidades. Por lo tanto, significa un corazón arrepentido, recto en la obediencia a las palabras de Dios. Eso es lo que estaba proclamando Juan el Bautista en ese momento para venir a preparar el corazón de la gente para recibir a Jesucristo. Ese es el momento que está ocurriendo este versículo 3. Vamos a la pregunta número 3. Volvemos a la hermana Consuelo, por favor. Adelante, hermana Consuelo. Sí, amén. ¿Cómo se cumplió esta profecía? ¿Cómo Juan el Bautista preparó el camino para el Señor? ¿En qué aspecto el bautismo de arrepentimiento preparó el camino para el Señor? Así se presentó Juan bautizando en el desierto y predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Amén. Bueno, ¿cómo entonces Juan preparó el camino? Bautizándolos. El bautismo es una palabra griega que se dice baptizo. Baptizo es sumergir en agua, sumergir completamente en agua. Es decir, limpiar, no queda ninguna parte. Si uno se sumerge en el agua, no queda ninguna parte seca, no queda ninguna parte fuera del contacto con agua. Está completamente en contacto con el agua para limpiar completamente. Por lo tanto, el bautismo simboliza una limpieza, una purificación completa, al 100%. ¿De qué? Del corazón. Por lo tanto, el bautismo simboliza el arrepentimiento del corazón para el perdón de todos los pecados, limpiar el corazón. Entonces, Juan el Bautista empieza a proclamar y empieza a incitar al pueblo de Israel a arrepentirse. Porque Jesús no puede entrar en un corazón pecaminoso porque nuestro Dios es santo, Él es santo. Por lo tanto, habría que arrepentirse. Por lo tanto, si nosotros queremos predicar a un no converso a Jesucristo, esa persona no va a creer en Jesucristo si no se arrepiente de sus pecados. Usted le dice a una persona, hermano, crea en Jesucristo. Sí, dicen, pero no creen, porque todavía tienen su pecado, tienen ese corazón de rechazo, de incredulidad, de creer que Él es el todo, de que el mundo es mejor que creer en Dios. En fin, todo ese corazón torcido, irregular, si no está enderezado, si no está con la visión acorde a la palabra de Dios, no va a poder recibir a Jesucristo porque no lo va a reconocer a Jesús. Por lo tanto, el primer paso importantísimo para que una persona se reciba a Jesucristo y se convierta, el primer paso es el arrepentimiento genuino. Y aquí el bautismo simboliza esa limpieza. Nosotros hoy día no bautizamos porque el bautismo, muchas personas malinterpretan el bautismo, creen que cuando uno entra en el agua para bautizarse, se cree que se limpia de pecado. No es así. El bautismo simboliza el arrepentimiento. Por lo tanto, el bautismo nosotros se lo damos a aquellas personas que se han convertido, se han arrepentido. Porque el bautismo no tiene efecto sobre el corazón para limpiar pecados, porque el pecado se lo limpia, lo perdona a Dios. Entonces tenemos que tener muy claro de que el bautismo no limpia, porque algunas personas creían que cuando uno se mete en el bautismo, en la pileta, en la alberca del bautismo, creen que los pecados de esas personas quedan flotando en el agua.
No es así. Simplemente el bautismo es un simbolismo, es una demostración de acto de que yo con el corazón, lo que uno ha hecho con el corazón, lo está demostrando por sus actos de obediencia a Dios. ¿Está claro, hermanos? Por lo tanto, el verdadero arrepentimiento es reconocer sus faltas. Fíjense, ¿qué es el arrepentimiento? Estamos viendo qué significa el arrepentimiento. El arrepentimiento es, en primer lugar, reconocer sus faltas y sus pecados. ¿Qué es lo que he hecho mal delante de Dios? ¿Qué es lo que he hecho incorrecto? ¿Qué es lo que no he obedecido a Dios? Inclusive hay gente que ni siquiera han reconocido que Dios existe. Los ateos, por ejemplo. Aquellas personas que decían que ¿dónde existe Dios? Yo no lo veo. Yo tengo que ver y palpar con mis manos para ver que Dios existe. Bueno, ese corazón, esa mentalidad tiene que arrepentirse. Arrepentirse es corregir, es cambiar, es enderezar su pensamiento, que está equivocado. Y arrepentirse, pero con un corazón también genuino. El verdadero arrepentimiento se demuestra a través de lágrimas. Lágrimas. Porque generalmente un verdadero arrepentimiento trae un corazón quebrantado. ¿Por qué? Porque las lágrimas es un fenómeno que ocurre en el hombre, porque es un señal de lo que ha ocurrido en el espíritu de esa persona. Por lo tanto, en el corazón quebrantado derraman lágrimas. Y esas lágrimas es prueba fehaciente de que esa persona sí realmente se ha arrepentido de sus faltas y sus pecados delante de Dios. Pero no basta con solamente arrepentirse y llorar y lamentar sus fallas, sino hay que cambiar su actitud. Significa que él tiene que adoptar nuevas posturas, nuevas formas de pensar y recibir el mensaje de Dios para poder obedecerla. Entonces, esa actitud tiene que estar incluido dentro del proceso del arrepentimiento. En la época de Jesús, había mucha gente que rechazaba a aceptar a Jesús porque ellos decían, no, Dios no puede ser de carne y hueso. Bueno, ese pensamiento también tiene que cambiar y darse cuenta que Él es verdaderamente el Hijo de Dios, como lo dijo el centurión frente a la cruz de Jesucristo cuando Él murió. Por lo tanto, ese corazón, ese aceptamiento a Jesús, reconocimiento a Jesús, tiene que ocurrir en el corazón. Por eso el Espíritu Santo es el que actúa en el corazón de la gente para que la gente reconozca a Jesucristo y para que se dé cuenta de sus pecados, para que Él pueda verse a sí mismo. Y esa obra, ¿quién lo hace? El Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, una persona que se arrepiente genuinamente y reconoce a Jesús es tocado por el Espíritu Santo. Es tocado, pero no bautizado por el Espíritu Santo, sino es ayudado, es tocado y es ayudado por el Espíritu Santo de Dios para ver sus faltas y sus pecados, para verse a sí mismo qué es lo que ha hecho mal delante de Dios, para poder entonces buscar el perdón de Dios. Y el perdón de Dios se obtiene únicamente a través de aceptar y creer en Jesucristo. Y eso lo hace también la ayuda del Espíritu Santo. ¿Está claro entonces, hermanos? Amén. Por ejemplo, en Mateo 3.8, el evangelio que estudiamos la vez pasada, incitaba Juan el Bautista diciendo, produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Busquen, fíjense que el arrepentimiento hay que demostrar. Y ese demostrar frutos, hay frutos de labios y frutos de actitud. Esos frutos es algo que se puede otros ver con sus ojos. En sus labios hay lamentos, quebrantos, llantos, arrepentimientos y además de con sus labios estar declarando que Jesús sí es mi Señor y Salvador. Por eso en Pistis los hacemos arrepentir y los hacemos dar esos frutos de labios a través de declarar y a través de confesar a Jesús, de que Jesús, ya no quiero más pertenecer al mundo pecaminoso adámico, sino quiero pertenecer ya a Jesús.
quiero recibir a Jesús, quiero vivir de acuerdo a Jesús, a la palabra de Jesús. Esas palabras de labios y declaraciones y esas determinaciones hay que hacerlo porque son frutos que deben venir desde el fondo del corazón genuinamente. Pero no solamente frutos de labios, hay frutos de actitud. Esas personas, sus actitudes cambian. Ya no van a lugares pecaminosos, ya no actúan con cierta violencia como hacían antiguamente. En fin, esa persona, su actitud trae un cambio, una vuelta completa de su vida, de su actitud. Esos son frutos que hay que demostrar con un verdadero arrepentimiento. No basta de palabras, tiene que venir seguida de una actitud. Bueno, y la actitud, la más importante que debe tomar es, ¿qué cosa? Es recibir a Jesucristo y vivir como cristianos. Bueno, vamos a ir a la pregunta número 4 siguiente. Ahora sí, a la hermana Lucero, por favor. ¿Cómo fue la reacción de las personas al mensaje de Juan? Toda la gente de la región de Judea y de la ciudad de Jerusalén acudía a él cuando confesaban sus pecados. Él los bautizaba en el río Jordán. Bueno, gracias, hermana. Lo que ha ocurrido en ese momento fue algo tremendo. Dice, ¿qué dice? Toda la gente de la región de Judea, dice. Toda la gente de la región de Judea empezaron a arrepentirse. Hubo un gran arrepentimiento, gran llanto, gran quebranto en esa gente, en su gente, diciendo, aquí está Dios, ha venido el Mesías, me arrepiento, se arrepiente de sus pecados, de sus alejamientos y de sus indiferencias ante la palabra de Dios, de sus irregularidades ante las ofrendas a Dios. Todo lo que ellos hacían mal, hubo una ola de arrepentimiento. ¿Y eso gracias a quién? Gracias al Espíritu Santo de Dios. En muchos lugares donde ha habido una gran oleada de arrepentimientos, cuando fue predicado el Evangelio de Cristo, fue cuando una gran ola del Espíritu Santo trajo un gran arrepentimiento. Así ha ocurrido también en Corea en los 1801, en la antigüedad, en Corea del Norte. Un gran arrepentimiento, toda la ciudad llorando y quebrantado de sus pecados ante Dios. Lo mismo ocurrió en Kenia, lo mismo ocurrió en México, por supuesto. En todos lugares donde recibió el Evangelio, el Espíritu Santo conmovió el corazón de toda aquella gente para empezar a arrepentirse. Y hubo una gran multitud, una masiva de gente arrepintiéndose. Bueno, eso ocurrió en toda Judea, inclusive en la ciudad de Jerusalén. Por lo tanto, ellos acudían a Juan el Bautista, venían a él a arrepentirse, a limpiar sus pecados, a confesar sus pecados, perdón. Y cuando confesaban sus pecados, ¿qué hizo Juan el Bautista? Él lo bautizaba en el río Jordán, para aquellos que se arrepintieron. Por lo tanto, en Judea hubo una gran ola del Espíritu Santo que confesaban sus pecados y fueron bautizados en agua en el río Jordán por Juan el Bautista. Hoy día, el Espíritu Santo obra también en diferentes lugares, tales como en Pistis también. Podemos ver esa cantidad de gentes que se arrepienten de sus pecados y se quebrantan en llantos para venirse a los pies de Cristo y se arrodillan fielmente, sinceramente y genuinamente ante el Espíritu Santo de Dios, para que la gente se arrepienta y sea perdonado de sus pecados, y el pecado se perdona únicamente creyendo en Jesucristo. Bueno, eso es lo que está ocurriendo en este momento. Hagan la escena a la orilla del río Jordán en este momento. Está ocurriendo un Pistis ahora a la orilla del río Jordán, porque el mismo Espíritu Santo que obra en Pistis también obró aquí en Jordán, en el río Jordán. Amén. Amén. Pregunta número 5. A ver, si no está el hermano Aldo, le pido por favor al pastor Rafael, por favor. Descubre el estilo de vida de Juan. Compare su estilo de vida con el de Elías, el profeta.
La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello. Llevaba puesto un cinturón de cuero y comía langostas y miel silvestre. Bueno, y por favor, en Segunda Reyes, pastor, ¿por qué lo que dice? Aquí. Segunda de Reyes 1:8. Llevaba puesto un manto de piel y tenía un cinturón de cuero atado a la cintura. Contestaron ellos. Era Elías el tisbita, exclamó el rey. Bueno, gracias. Esto es el pasaje de Segunda Reyes donde está describiendo el atuendo que llevaba Elías, el profeta Elías, y es muy similar al que estaba llevando, en este caso, el cinturón de cuero. Aquí está el cinturón de cuero también atado, y también llevaba un manto de piel como la ropa que llevaba con el pelo de camello, ¿no es cierto? ¿Por qué? Bueno, Juan el Bautista, ustedes saben muy bien que era un levita, ¿no es cierto? Nosotros cuando aprendimos, los levitas eran de los 12 tribus de Israel que tenían que servir a Dios únicamente. Y eran sacerdotes. Todos los descendientes de levitas tenían que ser sacerdotes. Y saben que Juan el Bautista era un levita. ¿Cómo sabemos? Porque su padre fue un sacerdote, Zacarías. Ustedes leen Lucas 1:5, donde ven cuando antes de nacer Juan el Bautista, el padre Zacarías era un sacerdote, pero era un sacerdote fiel. Pocos de los sacerdotes que había en ese momento fiel a Dios. Ellos estaban esperando al Mesías. Bueno, por lo tanto, Juan el Bautista tenía que ser un sacerdote. Por lo tanto, si era un sacerdote, podía vestirse lujosamente como un sacerdote, como los demás. Pero ¿por qué Juan está vistiéndose de esta manera? Porque Juan también es profeta. También se vistió como Elías, que fue el profeta, Elías. ¿Por qué en ese momento Elías se vestía así, si bien él era profeta? Porque en ese momento había tanta corrupción y pecado en la época. Hoy día también, en la época de Juan, también hay tanta corrupción en los sacerdotes. Como yo les comentaba anteriormente, los sacerdotes ya lo hacían formalmente, ofrecían formalmente sin ganas, sin un corazón certero, sin un corazón genuinamente agradecido a Dios. Y había una corrupción donde el trabajo de los sacerdotes era simplemente para ganar sus vidas, para mantenerse, a enriquecerse. Algo muy parecido a la situación de hoy día en algunos lugares donde los sacerdotes, los pastores, no lo hacen con todo un corazón realmente sincero, y sino también a veces para ganarse la vida. No es, por lo tanto, Juan está denunciando, contrastando con ellos su estilo de vida con un corazón humilde contra aquellos sacerdotes que andan muy pomposamente vestidos, muy lujosamente vestidos. Yo he visto en otros lugares, por ejemplo, visitando a Latinoamérica, donde pastores andan en un Mercedes-Benz con 2 o 3 anillos de oro en sus dedos. Bueno, eso está bien, cada cual puede vivir y comprar el vehículo que quiera, pero realmente si uno tiene ese dinero, creo que yo gastaría mucho más para poder ganar más almas. Pero bueno, cada uno sabe lo que está haciendo. Bueno, está claro entonces por qué él llevaba pelo de camello, un cinturón de cuero, como lo mismo que hacía el profeta Elías humildemente en la época del profeta Elías. Vamos a la pregunta número 6, hermana Consuelo, por favor. Sí, amén. ¿Cómo Juan se comparó a sí mismo con Jesús respecto de su identidad y su misión? ¿Qué diferencia hay entre el bautismo con agua y el bautismo con Espíritu Santo? Predicaba de esta manera: después de mí viene uno más poderoso que yo. Ni siquiera merezco agacharme para desatar la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Amén. Amén, amén. Aquí lo más importante es que Juan está negando a sí mismo.
¿Y qué? ¿Quién es el que quiere que solamente sea exaltado? Solamente Jesucristo. Él se encarga de testificar a Jesucristo y exaltar a Jesucristo. Dice, después de mí viene uno más poderoso que yo. Ni siquiera yo merezco agacharme para desatar la correa de sus sandalias, porque había tantos siervos, pero de los siervos el más bajo de los siervos es el que se encargaba de atar las sandalias al rey o a los amos. Pero yo ni siquiera me merezco a desatar la correa hasta ese nivel. Yo soy el más pequeño de los apóstoles, dijo Pablo también. El verdadero siervo de Dios es el que sabe, es el que se niega a sí mismo y el que sabe que uno no es nada si no fuera por Jesucristo. Y es el que se encarga aún de entregando su vida para testificar y exaltar solamente a Jesucristo. No, el verdadero siervo de Dios no es halagado, no recibe beneficios. El verdadero siervo de Dios utiliza todo lo que tiene para poder exaltar a Jesucristo. Eso es el verdadero imagen figura del el verdadero siervo de Dios que está demostrando en este caso por Juan el Bautista. ¿Qué hace Juan el Bautista? Prepara el corazón de todo el mundo con el bautismo en agua para exaltar a Jesucristo, para que Jesucristo entre en su corazón y para que todos sean aceptados. El bautismo no limpia el pecado, como les había dicho anteriormente, pero sí, a través de creer en Jesucristo se recibe el bautismo del Espíritu Santo. Cuando uno recibe a Jesucristo y se convierte en hijo de Dios, viene en segundo lugar como el bautismo del Espíritu Santo. Si bien el creer en Jesucristo fue gracias a la ayuda del Espíritu Santo que les hizo arrepentir, ver su pecado y recibir a Jesucristo, eso no es el Espíritu Santo, porque muchas personas creen que el bautismo del Espíritu Santo es eso, y creen que cuando uno creyó en Jesús no hace falta más recibir el Espíritu Santo, pero no dice eso la Biblia. La Biblia dice que hubo un toque del Espíritu Santo para creer en Jesús, pero viene una segunda etapa donde uno recibe el bautismo del Espíritu Santo. Ustedes leen Hechos capítulo 2, por ejemplo, ahí ven cuando los discípulos de Jesucristo, los apóstoles que han creído en Jesucristo, han creído en Jesús, sí, fueron gracias a la ayuda del Espíritu Santo. Vieron que cuando Pedro testifica y confiesa que Jesús, sí, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Dios dice, esto no lo dijo un mortal, sino viene del Padre Dios, el Espíritu de Dios que te ayudó a declararlo como tal. Por lo tanto, cuando los discípulos creyeron en Jesucristo, ellos recibieron a Jesús gracias a la ayuda del Espíritu Santo. Pero no han recibido el bautismo lo han recibido cuando Jesús fue elevado al cielo. Y eso ocurrió en Hechos capítulo 2, cuando los discípulos estaban reunidos en el aposento de Marco orando, y es cuando llega el Espíritu Santo como un fuerte viento y como lengua de fuego que posa sobre cada uno de los que estaban allí, haciéndolo experimentar hechos sobrenaturales en sus vidas, como uno de ellos es hablar en lenguas, por ejemplo. Y también si ustedes leen Hechos capítulo 19, 1, 6, ahí ve como Pablo va a Éfeso, donde estaban reunidos los discípulos de Jesucristo que han creído en Jesucristo. Y le preguntaron, cuando ustedes creyeron en Jesús, ¿han recibido el bautismo del Espíritu Santo? Ellos dicen, no, ¿qué bautismo? El bautismo que hemos conocido fue solamente el bautismo de Juan, de agua. Entonces ahí es cuando Pablo impuso sus manos sobre ellos y es cuando ellos recibieron, sí, ahora este Espíritu Santo de Dios en sus vidas, experimentó el poder del Espíritu Santo en sus vidas, donde les permitió a hablar en lenguas y a profetizar, dice la Biblia. Por lo tanto, tenemos que tener en claro que son dos procesos diferentes durante la vida del creyente. Bueno, vamos a la parte número 2. Ahora sí, va el bautismo y la tentación de Jesús. La pregunta número 1, por favor, creo que la hermana Lucero, por favor, le tocaba. Adelante, hermano. ¿Ya está el hermano Aldo? Sí. Adelante, hermano Aldo, buenas noches, bendiciones. Gracias. ¿De dónde Jesús vino al Jordán? ¿Qué hizo él?
¿Por qué Jesús fue bautizado por Juan? En esos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Bueno, ¿de dónde vino Jesús? Dice, Jesús vino de Nazaret, desde Nazaret de Galilea. Jesús vivía en Nazaret de Galilea. ¿Se acuerdan cuando nosotros, vamos a ver un poco de mapa? Nosotros vemos aquí en el mapa, esto es Jerusalén. Sabemos que Belén quedó por aquí, aquí nació Jesús, pero luego del exilio a Egipto, se escapó a Egipto, luego cuando regresó no vino a Jerusalén, donde estaban todos los reyes, sino fue a vivir al norte, a Galilea, en un pueblito llamado Nazaret, que está por aquí. Por lo tanto, Jesús creció aquí en Nazaret hasta antes de venir a ser bautizado. Posiblemente la gente cree, los estudiosos creen que el lugar cercano donde fue bautizado Jesús fue aquí, cerca de Jericó, en el río Jordán. Aquí fue bautizado. Por lo tanto, Jesús vino por aquí hasta este lugar para ser bautizado por Juan el Bautista. Bueno, entonces está preguntando, ¿de dónde vino Jesús a Jordán? Vino de Nazaret de Galilea. ¿Qué hizo él? Bueno, el bautismo en agua, Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. ¿Por qué fue bautizado Jesús? Pero si el bautismo era para los que se arrepintieron de sus pecados. Pero ¿por qué Jesús fue bautizado si él no tiene pecado? Es porque Jesús, si bien él no tiene pecado, él es Dios, él es libre de pecado, pero al recibir el bautismo, él está demostrando que él está siendo rebajado, está poniendo en el lugar del hombre pecador, para iniciar su ministerio de Cordero de Dios. ¿Por qué? ¿Se acuerdan cuando nosotros aprendimos en Éxodo qué tenía que hacer cuando llegaba el animalito antes de ser sacrificado? ¿Se acuerdan? Tenía que poner la mano sobre el animal, el hombre pecador, para que ese animalito recibiera el pecado y que fuera el lugar, que fuera como si fuera el pecador. Entonces, este simbolismo del bautismo de Jesucristo está diciendo que Jesús se está poniendo en el lugar del pecador. Él está siendo el corderito que va a recibir, que en su hombro, en él lleva el pecado del mundo. Por lo tanto, él fue bautizado. Por supuesto, ahí preguntó Juan el Bautista, ¿pero por qué viene el Señor? Yo tengo que ser bautizado por ti, no tú. Entonces Jesús dijo, hazlo porque esta es la voluntad de Dios. Y cuando dijo eso, significó este tema de que él tenía que ponerse en el lugar del hombre pecador. ¿Está claro por qué Jesús fue bautizado? Amén. Y si ustedes ven en Filipenses 2:7, también está declarando, por el contrario, él se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos pecadores. Por lo tanto, está ratificando esto que estamos diciendo. Vamos a la pregunta siguiente. Bueno, vimos el mapa, la pregunta número 2. Ahora sí, Pastor Rafael, por favor. Cuando Jesús subía del agua, ¿qué vio? ¿Qué ocurrió? Enseguida, al subir del agua, Jesús vio que el cielo se abría y que el Espíritu bajaba sobre él como una paloma. Amén. Bueno, ahí podemos imaginarnos en el hecho de donde Jesús, luego de ser bautizado, se abrió el cielo. Es que no sabemos cómo expresar, o sea, no es que el cielo se partió por dos, es algo pasó en el cielo, como habrá habido un gran resplandor o algo pasó, algo de que la dimensión espiritual se vino al mundo tridimensional, donde se pudo ver como una forma de paloma, pero no fue una paloma, como si fuera algo que estaba revolotando y cayendo sobre Jesucristo. Como nadie se podía
comparar algo que bajaba así, revoloteando, lo comparaba con una paloma, pero no fue una paloma. Dice, como una paloma. Como una paloma no es una paloma. Por eso la gente hoy día pone la paloma como si fuera el Espíritu Santo. Ponen la figura de paloma sobre los templos, sobre las iglesias. Pero la paloma es una expresión, cuando vio algo tan sobrenatural, Marcos o los discípulos o los apóstoles, empezaron a decir, ¿cómo comparo esto con algo que nosotros conocemos? Lo único que conocemos son pájaros que vuelan en el cielo. Por lo tanto, se le vino a la mente un paloma, pero no que fuera una paloma, ¿no? Pero fue el Espíritu Santo. Pero a través de este suceso sobrenatural, cuando Jesús salió del agua bautismal, y esta escena confirma una armonía de lo que ha hecho en el mundo espiritual Dios Padre. Aquí hay una armonía de la Trinidad, porque es el momento en el cual donde uno ve al mismo tiempo la presencia del Padre, el Hijo de Jesucristo en el agua que sale y la esposada del Espíritu Santo sobre él. Es una de las pocas partes de la Biblia donde narra, donde está presente, actúan estos tres personas divinas de la Trinidad de nuestro Dios. Y el Espíritu Santo fue en este momento ungido sobre Jesucristo para llenarlo de autoridad y poder, porque ahora sí Jesús comienza el ministerio de quitar el pecado, porque ahora tiene que contrincar con el enemigo, Satanás. Ahora Jesús empieza a hacer esta obra maravillosa de vencer contra Satanás, donde Satanás estaba reinando sobre la vida de toda criatura sobre la tierra. Ahora Jesucristo vino a quitar esa autoridad y poder del enemigo para arrebatar de su garra a su rebaño, al hombre de sus pecados. Entonces Jesús comienza esta obra ministerial de redención de la humanidad con autoridad y poder a partir de este momento. Está diciendo lo que ha ocurrido en este momento. Es que cuando uno lee el Evangelio de Marcos, Marcos no se pone a narrar y a debatir o a dar una teoría teológica de lo que es, no empieza a hacer una narración. ¿Vieron cuando ustedes ven un noticiero por la televisión? Una cosa es que cuando por la televisión el locutor del noticiero empieza a redactar la noticia y empieza en una forma ordenada a explicar y a narrar la noticia al televidente. Una cosa es que el locutor salga a narrar la noticia. Y otra cosa es cuando vayamos a ver al móvil y ¿qué hace? Van directamente la cámara a mostrar el lugar del hecho y lo que está ocurriendo. Y parece que cuando uno lee otros evangelios parecería que está narrando el suceso, pero cuando uno lee Marcos, él está directamente, es como que uno está en el lugar del suceso y él está describiendo el lugar del suceso. Este caso es cuando uno ve cuando Jesús sale de las aguas y cuando está posando la paloma como el Espíritu Santo sobre él. Muchas partes del Evangelio de Marcos ustedes van a ver que él directamente narra la escena tal cual como está ocurriendo. Cuando salen los demonios, cuando ocurren milagros de Jesucristo, sanidades, poderes, él lo narra directamente como si fuera un móvil de noticiero que está en el lugar del hecho. Así es un poco la característica de este Evangelio de Marcos. Bueno, aquí le puse una ilustración, pero no sé cuán cerca estará esto, pero más o menos para que nos imaginemos qué cosa maravillosa, sobrenatural ha ocurrido en ese momento cuando Jesús salió del agua bautismal. Vamos a la pregunta número 2. Ahora sí, a ver qué le tocaba. Me perdí. La hermana Consuelo. Adelante, hermana Consuelo, por favor. Amén. ¿Cómo Dios testificó sobre Jesús? También se oyó una voz del cielo que decía: tú eres mi hijo amado, estoy muy complacido contigo. Amén. Amén. Fíjense que en ese momento, cuando Jesús se levantó de las aguas, no solamente posó
el Espíritu Santo sobre él con poder y autoridad, sino también hubo voz en el cielo diciendo: tú eres mi Hijo amado, estoy muy complacido contigo. Entonces aquí hubo una confirmación clara del Padre de Dios de que Jesús es Hijo de Dios, porque está diciendo: tú eres mi Hijo amado, que Él es el Mesías prometido por Dios. No solamente Padre Dios ama al Mesías, al Hijo de Dios, sino Él está siendo muy complacido por su obediencia en venir a morir por la humanidad, por venir a sacrificar su vida por la humanidad. Dios está muy complacido por su Hijo amado. Eso está demostrando en este lugar. Pregunta número 3. Ahora sí, hermano Aldo, por favor, adelante, por favor. ¿Dónde Jesús fue tentado? Enseguida el Espíritu lo impulsó a ir al desierto. Bueno, aquí viene mucha duda de que por qué entonces, fíjense que Jesús fue a ser tentado al desierto. ¿Y quién fue el que lo impulsó? El Espíritu Santo de Dios. Aquí entonces nos queda mucha duda de por qué el Espíritu Santo entonces habrá llevado a Jesús al desierto. Porque luego del bautismo de agua, que es como la ceremonia del nombramiento de Jesucristo como Hijo de Dios, Mesías, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, todos creen que lo tenía que llevar a exaltar a algún otro lugar. No, el Espíritu Santo de Dios obró en Jesús no para exaltar, perdonen por el error ortográfico, Jesús no vino para ser exaltado y glorificado, sino lo obligó a ir al desierto, donde el desierto hay solamente una soledad, el desierto es un lugar inhóspito, incómodo, lleno de peligro, como serpientes, escorpiones y animales salvajes. El Espíritu Santo acompañó a Jesús a entrar e internarse en ese desierto unos 40 días, dice. Y dice que, y Marcos está diciendo que Jesús ayunó 40 días. No solo estuvo allí, sino ayunó 40 días. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu Santo a un lugar inhóspito, a ser tentado, dice, ¿no? Bueno, esto es un poco lo que está demostrando que fue llevado al desierto. Ahora vamos a ver por qué. Y esa es la pregunta que sigue. Ahora sí, hermana Lucero, por favor, adelante. Amén. ¿Durante cuánto tiempo Jesús fue tentado? ¿Quién estaba con él? ¿Por qué era necesario para Jesús ser tentado por Satanás? Y ahí fue tentado por Satanás durante 40 días, estaba entre las fieras y los ángeles servían. Bueno, gracias, hermana. No solamente fue Jesús, estaban los ángeles acompañando. Fue también el Espíritu Santo que lo acompañaba, que siempre estaba con él y le servían a él. ¿Por qué le servían? Porque había una misión que cumplir en ese lugar. Y si nosotros vemos aquí en Santiago 1:13, dice que nadie al ser tentado, diga, es Dios quien me tienta. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta Él a nadie. ¿Qué está diciendo aquí, hermanos? ¿Dios tienta? No. No. ¿Dios es tentado? No. Entonces, ¿qué está diciendo? ¿La Biblia está contradiciendo? Dice que Dios no puede ser tentado ni tienta a nadie. Pero aquí dice que Jesús, que es Dios, fue a ser tentado. ¿Está contradiciendo que es una paradoja? ¿Qué creen? Porque acá es importante que nosotros conozcamos quién es Jesús y cómo es Jesús. Jesús es Dios. Si bien Él es Dios, Él es Espíritu, vino con cuerpo de hombre como un hombre perfecto e íntegro. Algunos creen que Jesús fue un semidios, un semihumano. Eso es herejía. Durante miles de años,
teólogos estuvieron luchando contra esos conocimientos falsos, equivocados, erróneos acerca de Jesús. Jesús es Dios 100% y Jesús es hombre 100%. Amén. En eso no tiene que haber ninguna duda, porque si salimos de esto es herejía. Jesús vino 100% Dios y 100% hombre. Por lo tanto, cuando Jesús fue al desierto, pudo ser tentado porque él vino con un cuerpo de hombre. Jesús tuvo sed como cualquier hombre. Jesús tuvo hambre como cualquier hombre. Jesús tuvo, si bien él es Dios, Jesús como vino como hombre, él tuvo cansancio cuando caminó tantas distancias. Por lo tanto, él fue tentado al desierto porque él vino con cuerpo de hombre. Por lo tanto, la Biblia habla de que él vino como un segundo Adán, un perfecto hombre. Por lo tanto, la misión de Jesús de ir al desierto era ahora sí enfrentar, hacerle una revancha a este enemigo donde el primer Adán falló. Pero ahora él, como segundo Adán, ahora él es tentado no como Dios, sino como segundo Adán, el segundo hombre, para decirle, para vencerle a este contrincante. Decirle, cuando él tienta, ahora Jesús vence como hombre, segundo Adán. En esta segunda revancha a Satanás, ahora no es tentado, él vence. ¿Se acuerdan? En primer lugar, le dice a este Jesús cuando tiene hambre, ¿no es cierto? Porque ayunó 40 días, está hablando que ayunó, porque el tema de ayunar no se refiere a un Dios si fuera espíritu, porque el tema del ayuno y tener un cuerpo debilitado, hambriento, eso es propio de un ser humano de carne y hueso. Y es este momento en donde está haciendo a prueba en la persona Adán de Jesucristo. ¿Está claro, hermanos? Por lo tanto, ahí viene la prueba diciendo, ahora que tú tanto tienes hambre, ahora porque como tienes ahora el poder de Dios, porque tú eres Dios, ahora con ese poder tuyo convierte esta piedra en pan y cómelo. Entonces está poniendo a prueba de que él ahora tiene que ahora convertirse en hacer uso de ese poder para saciar su hambre, para demostrar de que él es ahora Dios, ¿no? Entonces Jesús rechaza esa tentación diciendo no, pero ¿con qué vence? Con la palabra de Dios. No solo de pan vive el hombre, sino con de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y no obedece lo que está ordenando o induciendo que lo haga. Es decir, Jesús no vino a obedecer lo que Satanás le ordena hacer. Dios, por supuesto, Jesús puede convertir piedra en pan, pero él no quiere obedecer el mandamiento o lo que manda o lo que induce Satanás. Él rechaza, no, Satanás, yo no voy a obedecerte a ti. Entonces él rechaza con la palabra de Dios. Porque es un momento en el cual un hombre hambriento, después de 40 días de ayuno, podía haber dicho, sí, tiene razón, voy a hacer lo que este Satanás dice. Pero Jesús fue a la palabra de Dios y no obedeció a Satanás. Aquí está lo importante, es no escuchar lo que dice Satanás que haga por más que lógico parezca, ¿no? Porque muchas veces viene con esa lógica falsa para que yo desobedezca la palabra de Dios. Y en segundo lugar, dice, bueno, lo llevó a Jesús a un lugar tan alto y dijo, bueno, si tú te reverencias a mí, si tú te sometes a mí, yo te daré todo este poder y la gloria a ti. También es falso, no existe eso.
era una ilusión. Y Jesús no obedeció a Satanás, rechazó. Y con la palabra de Dios, dice, está escrito que solo Dios es a quien tú debes adorar y obedecerle. Y la tercera tentación fue, entonces llevó a un lugar alto y le dijo, bueno, tírate de aquí. Entonces, como tú eres hijo de Dios, te vendrán los ángeles a recibirte y no tocarás. Y prueba eso, y prueba a tu Dios, a ver si te envía a los ángeles para salvarte. Entonces eso también es una tentación, en el cual está tentando, está contra la autoridad de Dios, a ver si va a venir a salvarlo. Entonces Jesús rechaza otra vez, no obedece su palabra, diciendo, no voy a obedecerte, no voy a escuchar lo que tú dices. Entonces, no debes tentar, está escrito, no debes tentar a Dios. Entonces, Jesús utiliza siempre palabra de Dios para poder rechazar al enemigo como arma poderosa para que el enemigo no meta pensamientos en la cabeza, para que obedezca a él. Hoy día, por eso nosotros, para poder vencer el enemigo, no lo vamos a vencer con nuestra mentalidad, lo vamos a vencer únicamente con lo que dice la palabra de Dios. Cuando obedecemos la palabra de Dios, estamos venciendo al enemigo. ¿Está claro, hermanos? Bueno, 1 Corintios 15:45 dice, así está escrito, el primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente, y el último Adán, ¿quién es el último Adán? Jesucristo, en el Espíritu que da vida, para darnos vida. Gloria a Dios. Bueno, vamos a la pregunta, a la parte 3, ya nos quedan muy corta. Dice, el primer mensaje, ahora Cristo empieza a dar el mensaje. Primera pregunta, por favor, ¿quién era hermana Consuelo? Amén. Cuando Jesús volvió a Galilea, ¿qué podemos saber sobre aquel tiempo? ¿Qué hizo Jesús en esa dura situación? Después de que encarcelaron a Juan, Jesús se fue a Galilea a anunciar las buenas nuevas de Dios. Bueno, aquí poco recordamos la historia, por qué fue encarcelado cuando Jesús comienza su ministerio. Inmediatamente el día siguiente, Juan el Bautista es encarcelado. ¿Recuerdan por qué fue encarcelado, verdad? Porque Juan fue a declarar cuál fue el pecado del Herodes, haber tomado a la esposa de su hermano, entrar en adulterio para declarar cuál fue el pecado. Entonces, por ese motivo, manda a encarcelar a Juan. Entonces, cuando Juan es encarcelado, que es el hombre de Dios, enviado por Dios como mensajero de Dios, Jesús, ¿qué debía haber hecho? Jesús no fue al palacio de Herodes a rescatar a Juan, sino Jesús fue a Galilea, regresó a su tierra donde vivía. ¿Y qué comenzó a hacer allí? Empezó a anunciar la buena nueva de Dios. Juan fue encarcelado por Herodes por señalarle su pecado. Entonces, ¿quién estaba correcto aquí? ¿Herodes o Juan? Juan estaba correcto. Pero ¿quién es el que tiene que ser condenado? Herodes tenía que ser condenado. Pero ¿quién va a ser condenado? Juan. ¿Qué vemos en esto? Una sociedad corrupta, donde había una injusticia. Era una época tan corrupta, donde el pecado y la injusticia reinaba, tal vez muy similar a la época en que vivimos nosotros hoy día en el mundo. En esa situación, Jesús no fue a salvar a Juan, sino anunciaba las buenas nuevas de Dios. ¿Por qué? Jesús luchó una guerra espiritual y no una guerra política. Jesús no vino a luchar contra Herodes. Jesús no vino a pelear una guerra política. Jesús vino a pelear una guerra espiritual de predicar el reino de Dios y salvar al mundo de sus pecados, de arrepentirse y creer en Jesucristo. Por lo tanto, la obra de Jesús, lo cual a la manera de corregir al mundo,
no es luchar contra las autoridades políticas, sino predicar el Evangelio. Si nosotros vemos corrupción hoy día en muchos lugares del mundo, corrupciones políticas, sociales, en ese momento un buen cristiano verdadero, si bien también tenemos que luchar contra las injusticias, pero eso no es la solución. La Biblia nos enseña, la solución del problema es evangelizar. Si nosotros evangelizamos a los líderes políticos, al mundo, entonces allí sí habrá justicia de Dios. Por lo tanto, sabemos muy bien, porque el problema de la injusticia es el pecado, porque el hombre es pecador. Pero si el pecado de la humanidad, el pecado del hombre es solucionado creyendo en Jesucristo a través del arrepentimiento, entonces sí, el problema de la injusticia es resuelto. Amén. Entonces Jesús fue quien vino a luchar la guerra espiritual y no la guerra política. Bueno, la última pregunta aquí nos dice, a ver, hermano Aldo, por favor. ¿Cuál fue el primer mensaje de Jesús? ¿Qué significa el tiempo se ha cumplido? ¿Por qué tenemos que creer en el Evangelio absolutamente? Se ha cumplido el tiempo, decía, el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Amén, amén. Gracias, hermano. Estas son las palabras de nuestro Señor, propia de nuestro Señor Jesucristo. Jesús empieza a predicar diciendo, ha llegado la hora, ha llegado el tiempo de Dios, ha llegado el kairos de Dios, dice. Ese es el momento tan esperado por todo el mundo, ha llegado el momento de la gloria, el momento de alegrarse, porque el reino de Dios ha llegado, está cerca ahora, está entre ustedes, está muy próximo. ¿Qué es lo que debemos hacer? Dice, arrepiéntanse y crean en las buenas nuevas. Está diciendo que el tiempo de la promesa de Dios prometido de los tiempos tan antaños a los antepasados de Israel ha llegado finalmente, dice. Que el reino de Dios está cerca, el reino de Dios está cerca, muy próximo, está junto a ustedes. Y es el tema central que predica Jesucristo, el reino de Dios está aquí. Y ha llegado el tiempo de entrar en el reino de Dios que ha llegado aquí. Por lo tanto, ¿qué deben hacer? Arrepiéntanse. El arrepentimiento en griego se dice metanoeite. Metanoeite es corregir el comportamiento. No solamente arrepentirse es darse cuenta de sus fallas, sino incluye el corregir el comportamiento hasta ahora que ha estado cometiendo. Y está comenzar un nuevo comportamiento. ¿Vieron cuando vamos con un carro a un lugar? Por ejemplo, supongamos que estamos viajando por las selvas candonas allí en Chiapas con el carro y queremos ir a un lugar determinado y nos equivocamos del camino, del rumbo. ¿Qué hacemos cuando nos equivocamos del camino? Ay, nos arrepentimos de nuestro camino. Hasta el camino que hemos venido estaba equivocado. ¿Qué hacemos? Hacemos la vuelta en U, nos damos vuelta y regresamos hacia el lugar correcto. Eso es el arrepentimiento. Cuando nosotros viajamos en carro, llegamos a un lugar equivocado, no es que nos damos vuelta y nos quedamos en ese lugar dado vuelta, sino ahora sí, ya que nos dimos vuelta girado en U, ahora avanzamos hacia el lugar correcto. Eso es el arrepentimiento. No basta con darse cuenta y quedarse allí, sino tomar y comenzar un nuevo comportamiento. Eso es metanoiete. Por eso la palabra meta es más allá. Más allá. Por lo tanto, ese es el nuevo comportamiento que debe hacerse cuando uno se arrepiente. El arrepentimiento se demuestra a través del fruto de acción y de labios, de palabras, que cambia. Eso muestra arrepentimiento. En este caso es recibir a Jesucristo. Por lo tanto, hay que creer. Y la segunda palabra que dice que Jesús que hagamos es crean. La palabra crean es pisteuete. Pisteuete en el Evangelio. ¿Qué hay que creer? Ya que nos arrepentimos, nos dimos la vuelta en U y hacia dónde nos vamos
vamos a la dirección de creer en el Evangelio. Ese es el camino correcto del nuevo comportamiento. ¿Qué es el creer en el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? ¿Cuál es creer la buena noticia? La buena noticia misma es Jesucristo, que el Hijo de Dios, el Mesías, ha venido a morir por nuestros pecados, a derramar sangre donde esa sangre no había para derramar. Si había tanta sangre en el mundo, no servía esa sangre pecaminosa. Ahora sí ha venido Jesucristo, Hijo de Dios, con cuerpo de hombre para derramar sangre, y el mundo recibirá la libertad. Será liberado de las garras del enemigo que domina el pecado. Por lo tanto, eso es el Evangelio, Jesucristo mismo. El Cristo, Hijo de Dios, que ha venido a morir por nosotros en la cruz de Calvario, esa es la buena noticia que todo el mundo debe recibir, todo pecador debe recibir. No hay nada más buena noticia de que un condenado a muerte en la cárcel. Fíjense que hay un condenado vitalicio a muerte en la cárcel. ¿Y cuál sería la buena noticia para ese condenado a muerte, pena capital? La buena noticia para aquel condenado pena capital es que le perdone su vida. Y esa es la buena noticia que hemos recibido todos nosotros. Todos nosotros estamos destinados a morir. Nosotros éramos merecedores de la muerte por nuestro pecado, pero hemos sido liberados de nuestra muerte. Eso gracias a Jesucristo. Por lo tanto, Jesucristo, el Mesías, está declarando, está gritando, está declarando a gritos. Marcos, señores, escuchen, por favor, Jesucristo, Él es el Mesías. Esta es la buena noticia para el mundo. Eso es lo que tenemos que predicar. Amén. El primer mensaje de Jesús, entonces, arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Algo que todo el mundo hoy día a nuestro alrededor lo debe hacer para ser salvo. Gracias a Jesucristo. Gloria a Dios. Amén. Pastor, Sí. pistehuete es crean, pero piste es parte de la palabra fe. También sí, es también fe, porque creer es decir, tengan fe, ¿no es cierto? Crean es también, tengan fe. Eso es, por eso viene de la palabra, de la etimología pistis. Es correcto, pastor, su observación. Gracias. Vamos a la última diapositiva donde dice recuerda. En primer punto, recuerden, hermanos, que Jesucristo es el Mesías prometido que venció a Satanás y pagó en la cruz con su vida, derramando la sangre preciosa sin pecado, el precio que yo debía haber pagado por mi pecado, pero lo pagó el Señor Jesucristo con su sangre, para salvarme de la condena y la muerte eterna que yo me merecía. Por lo tanto, es buena noticia, para mí es buena nueva. Ese es el Evangelio. En segundo lugar, debes arrepentir todo pecado y creer en la buena nueva de Jesús, el Hijo de Dios, que murió y resucitó para darte la vida eterna. De ahora en adelante, la autoridad del enemigo Satanás y sus demonios ha sido vencido, derrotado ante el nombre de Jesús que está en ti. Ante ti, el enemigo no podrá hacer nada cuando sales a declarar ese nombre. En el nombre sales a expulsar demonios y sales a hacerle frente al enemigo. Dice, resistid al diablo y él huirá de ustedes, dice la palabra. Ahora tú tienes el poder de nuestro Señor Jesucristo, que murió pero resucitó. Él vivió, Él está en ti, Él vive en mí, en este lugar. El Señor está alrededor nuestro, Él está inundando mi vida, Él está llevando y bendiciendo mi vida, para que yo lleve este mensaje del Evangelio como Marcos llevó. Aquel que no desconoce este mensaje de la buena noticia está todavía en medio de la perdición, en medio de la desgracia. Él es liberado, libre del enemigo, libre del engaño del enemigo, libre de todo pecado, para que pueda recibir a Jesucristo a través de su arrepentimiento. Amén. Bueno, gracias, Señor. Vamos a orar, hermanos. Cerremos nuestros ojos y damos gracias, Señor. Padre Santo Celestial, te damos, Señor, mi Padre maravilloso, las gracias en esta noche
por estar aquí entre nosotros, Señor, dando este mensaje de glorioso de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos ha liberado de nuestra muerte eterna, Señor, y nos has liberado de ese odioso enemigo que nos quitaba la vida, que nos agarraba la vida imposible para que nosotros te rechazábamos, Señor. Pero gracias, Señor, por estar ahora en este lugar, reinando sobre nuestra vida, Señor. Gracias por estar en mi vida, Señor. Te doy las gracias. Te exaltamos tu nombre, Jesús, porque tú eres el Dios glorioso, que has venido con la sangre preciosa para derramar sobre la cruz de Calvario por mis pecados, para pagar el precio que yo debía pagar con mi muerte, Señor, para salvarme, Señor, de nuestro pecado eterno. Y para darnos la vida eterna y convertirnos en tus hijos, gloriosos hijos para siempre. Y habernos dado tu nombre glorioso y poderoso para poder luchar contra todo tipo de engaños del enemigo en nuestra mente, Señor. No vamos a ser engañados, sino vamos a obedecer a tu palabra, Señor, porque sabemos que obedecer, declarar tu palabra y obedecerla es la manera de vencer al enemigo, como Cristo venció en el desierto al enemigo, Señor. Hoy vamos a obedecer a tu palabra, Señor. Pase lo que pase, obedeceremos a tu palabra, Señor. Cumpliremos tu palabra, cumpliremos tu mandamiento, Señor. En el nombre de Jesús, bendecimos a todo tu pueblo, Señor, reunido esta noche a través de medio. Conéctanos, Señor, a través del Espíritu Santo a tu palabra. Conéctanos a tu Santo Espíritu, Señor. Inúndanos con tu Espíritu para que nosotros sigamos, Señor, haciendo tu obra, Señor, de ganar almas para ti, para llevar este evangelio, esta noticia buena, esta buena noticia a todo aquel necesitado, Señor. Bendice al pastor Rafael, a la hermana Rocío, a Samuelito, a Elina, a toda su familia, Señor, a la hermana, al hermano Aldo, a la hermana Lucero, a la hermana Consuelo, al pastor Artemio, Señor, a toda su congregación, a toda su familia, a todos aquellos, Señor, a todos los colaboradores que en este momento escucharán este mensaje, Señor, al pastor Elmer y a todos sus colaboradores, Señor, a su congregación, a todos aquellos que conocen el Evangelio de Cristo verdadero y salen a proclamar, Señor, a exaltar tu nombre. Bendito sea tu nombre, Jesús. Acompáñalos, dales esa autoridad y poder para ganar, pisotear contra toda serpiente y todo escorpiones del enemigo. En el nombre de Jesucristo los bendecimos. Amén. Amén. Gloria a Dios.